11:30, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, Federico, saludos para todos. En instante con Bruno, con Ariel, estamos ya apareciendo por ABC TV, está Juanma Figueredo, para hablar de Cerro Porteño, lo último de Rodrigo Muñoz seguramente. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, si bien no hay nada oficial, se va temiendo lo que estábamos hablando justamente anoche en Peligro de Gol, que quizás se pierda el resto del año Rodrigo Muñoz, Juanma. Sí, y todo tiende a confirmarse en relación a esa lesión, Federico, porque hasta aquí al menos, así como lo mencionás, nadie va a salir a confirmar, ni tampoco había algún comunicado médico que confirme la lesión de Rodrigo Muñoz, si bien internamente ya maneja una posibilidad que en cuanto a la lesión de Rodrigo Muñoz, todavía no hay nada oficial. La información que manejamos es que se espera, obviamente, que sea una lesión complicada. Se espera, lamentablemente, lo peor en relación a esa lesión que pudo haber sufrido Rodrigo Muñoz en la rodilla derecha. Como mínimo, el tema de la rotura de meniscos. Eso sí está confirmado, pero la rotura del ligamento, por el momento van a guardar que desinflame la zona para realizar el estudio. La versión que yo tengo es que esta tarde se estaría sometiendo a ese estudio para poder confirmar si hay o no rotura de ligamentos, pero repetimos, internamente en el club esperan que lamentablemente sea eso lo que haya sufrido Rodrigo Muñoz. Juanma, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Juanma, ¿cuánto tiempo tiene Cerro para hacer algún fichaje en esa posición? Vos sabés que justamente a partir de manejarse esta posible lesión de Rodrigo Muñoz, que le va a llevar mucho tiempo, casi un año o por lo menos todo el año, estoy averiguando internamente el fútbol local, el libro de paso de primera división ya está cerrado. Lo que me dijeron es que Cerro tiene tiempo de fichar futbolistas para la Copa Libertadores de América hasta este viernes 26. Para Copa Libertadores solamente, no para el torneo local. Si Cerro Porteño ficha un futbolista ahora, solamente lo va a poder utilizar en Copa Libertadores, ¿no? Así es. Bueno, ¿en qué problema está, verdad, Federico, Dani? Porque si se confirma esto de la baja de 8 meses, creo que Cerro deberá salir al mercado a buscar a un arquero, y ese arquero va a ser de Copa Libertadores y uno para el torneo local. ¿Cómo sería? O se le da la confianza plena a este muchacho Martínez, ¿verdad? Claro, pero igual va a quedar un poco descubierto, no por quien esté detrás de Martínez, pero generalmente todo equipo grande, más que va a participar en Copa Libertadores, tiene un arquero de experiencia, uno joven pero también con experiencia, o dos arqueros de experiencia, pero aquí el tercer arquero, ¿quién es? ¿Quién quedaría detrás de Martínez, Juanma? Cuando en el clásico, por ejemplo, cuando no estuvo Miguel Martínez, estuvo José Mier. Y detrás de José Mier está Antonio González. Esos son los claro, por eso, que complicado el tema. En el plantel Cerro. Complicado. Hace poco le pasó a Libertad, Bruno, que apareció el arquero. El cuarto y el quinto. El cuarto arquero y lamentablemente no está todavía para la primera, ¿verdad? ¿Te acordás? Tuvo responsabilidad. Lo de tiro libre, sí. Claro, sí. ¿Y de dónde sacás un arquero ahora categoría Copa Libertadores para un grande como Cerro? No hay. Más por los plazos que contaba Juan, me dice. ¿Pero tiene que ser de acá o de exterior también puede ser? Vos sabés que la Libertadores hasta este viernes, 26, el 26 de marzo. Sí, claro, el reglamento de la Conmebol dice que futbolistas que han jugado las fases previas podrán ser inscritos en otro club solamente a partir de fase de grupos. Y allí entra la incógnita si es que futbolistas de Guaraní, por ejemplo, pueden ser fichados por Cerro. El reglamento de Conmebol permite, pero debe estar inscrito también en la asociación para que se pueda confirmar la inscripción de un futbolista en cuanto a las transferencias. Claro, sería una cuestión extraordinaria porque, como bien decís, para que Cerro presente a un jugador para la Conmebol, ese jugador debe estar inscrito en la federación, entiéndase en nuestro caso en la APF, pero, como decir, para la APF este jugador, si es que Cerro llega a inscribir, no está disponible para el torneo local y sí para los 6 partidos de este semestre de la Libertadores. Claro, vos cuando mencionaste Guaraní lo decís por serbio, Juanma. No, todo como ejemplo. No, pero ¿sabes qué le hiciste levantar la oreja a muchos? Sí.
No, no, puse un ejemplo. Ah, Un ejemplo. Un ejemplo de un jugador que ya jugó Copa Libertadores. Claro, claro, exactamente. Hablando con una persona que no tiene nada que ver con Cerro Porteño, sino que es un aficionado del fútbol nada más, y la situación de Popi Muñoz, cuando confirmábamos que el libro de pases a nivel internacional está todavía con posibilidad de fichar hasta el 26, hasta este viernes, uno rápidamente, por ejemplo, un hincha de Cerro me decía, y Gatito descendió su equipo, no estaba jugando, pero Gatito está lesionado también. Todo esto haciendo conjeturas, ¿verdad? A partir de la posibilidad que tiene el Cerro Porteño de fichar hasta el viernes 26. sí. No está fácil el tema para Cerro, ¿eh? Y no sé, va a tener que ver en tiempo récord un arquero o confiar definitivamente en el arquero que tiene ahora, ¿verdad? En Miguel Martínez. En Miguel Martínez, no nos queda de otra. Bueno, ¿qué más en Cerro Porteño? Dentro de todas las veces que le tocó cubrir a Rodrigo Muñoz, no tuvo mucha incidencia, mucha responsabilidad en los goles y respondió bien. Me parece que tiene la aprobación del hincha de Cerro, ahora habrá que medirlo a nivel de Copa Libertadores. No, es buen arquero, ¿eh? La verdad que las veces que jugó lo hizo muy bien. Pero está el gran pero, ¿no? Cuando uno habla de Copa Libertadores, justamente buscando lo otro, y el mejor ejemplo es cuando vos ves si hay un puesto donde no se promociona o no se hace proceso, es en el arco. Pero, y yo creo que esa es la gran preocupación ahora. O sea, por un lado está el lado personal, ¿no? Porque anoche decíamos lo de Rodrigo, inclusive por el tiempo de recuperación que implica para un atleta de su edad, del puesto, que tiene otra carga física, tiene otro tipo de roce en los entrenamientos, y ni hablar en los partidos, como ocurrió en el gol, que termina lesionándolo. Está la parte deportiva de Cerro Porteño, de activar un plan de emergencia, que creo que íntimamente saben que por lo menos para este semestre no llegan. O sea, Miguel Martínez deberá ser el arquero de la fase de grupo de la Libertadores de Cerro Porteño, un escenario que seguramente no estaba en los planes de nadie. Claro, ¿cuándo se preocupó Arce por fortalecer ciertos sectores? Y repito, no por Miguel Martínez, pero sí, cuando se habla de salto de calidad, se contaba con Muñoz. Aquí me pregunta alguien, y curioso el caso, ¿no? Vos sabés que Juan Pablo Carrizo no fichó más por ningún club desde que dejó ¿Cierto? Cerro Porteño. Sí. ¿Dónde está? ¿Te acuerdas que él había México. rescindido y uno pensaba que se iba y no tiene club? El tema de Juan Pablo Carrizo, Él vive en México. es jugador de Cerro Porteño. Pero claro, bueno, está acá ya nos envió una foto de Arce hablando con Servio. No, Está el tema, me imagino con la gata contra ya si está. No. Entonces, estará. sí, pero bueno, hay que ver qué piensa Cerro Porteño, porque se va a estar moviendo hasta donde pueda, porque como ustedes dicen es muy difícil, estamos a 3 días, ¿no? Hoy martes, de un arquero de calidad para acompañar, por utilizar este término, a Miguel Martínez. Está complicado el tema, pero Pero no van a faltar los empresarios, Federico. ¿Vos No, te no, crees no, que no, los no, empresarios no, ya a no. esta altura habrán llenado la carpeta a la oficina de Cerro? por eso. ¿Eh? Seguramente. Pero ¿cuánto de lo que el futbolero común puede decir? Porque si te traen un NN con un DVD, no sé si también ameritaría para que Cerro diga, sí, vamos a comprar a este jugador. O sea, yo creo que es válido. A ver, Claro, porque ya- tiene que ver, pero acordate que en Argentina, por ejemplo, trata más la cosa que jugadores que antes no querían venir, vienen. A lo mejor por ahí, como Bolivia de. buscó a Andújar. Claro, como está hablando de este Barbosa que vino, por ejemplo, tenía muchas otras opciones que quizás en otro momento no hubiera venido. Digo para Uruguay, son países de buenos arqueros tradicionales, ¿verdad? Uruguay, Argentina. Después no veo del resto, Brasil no, por un montón de factores, y más comenzando por el tema de los arqueros, pero seguramente sí, como dice Bruno, mucha carpeta, muchos mails debe estar rondando ya con algunos arqueros que están en Argentina y Uruguay especialmente, que son los que contribuyen permanentemente con los arqueros al fútbol paraguayo. Pero no cabe ninguna duda, por más que uno diga, bueno, cometió un error en el gol, otra cosa, pero
Muñoz era el arquero de la Copa de Cerro Porteño. Era número fijo y se le cae una estantería bastante importante allí al proyecto Copa Libertadores de Cerro Porteño. Sí, totalmente. Y para ratificarse, ya me dijeron que carpetas al menos van a acercar al Club Cerro Porteño. Ya dependerá del cuerpo técnico, de la secretaría allí y de la directiva, obviamente, si decide fichar alguno. Repetimos, solamente puede fichar para la Copa Libertadores de América. Acá me dicen que Barreto está libre. ¿Quién Barreto? ¿Quién? Diego Barreto, el arquero. No, él está retirado. Él está en la Está selección. trabajando en la APF. ¿Ya no? No. Bueno, pues tampoco Cerro va a salir a traer cualquier arquero, ¿verdad? Por eso. No lo digo por Barreto. No. Lo digo por otro. los nombres que comienzan a lanzarse, porque ustedes me dicen que ya está retirado, imagínate. O sea, porque me mencionó alguien, ¿verdad? No, claro, retirado, sí. No, él está con la selección de Aldo. Sí. Bueno, Creo que como manager. ¿qué más en Cerro? Aguardar, hoy es el primer entrenamiento después de la victoria ante Guaraní a las 18 y bueno, a partir de ahí seguramente ya se tendrá la confirmación de lo que le ocurrió a Rodrigo Muñoz después de la realización del estudio. Sí, también la inflamación en esa rodilla baja. Ayer el reporte que recibíamos era que Popi todavía sentía dolor e incluso tenía líquido en la rodilla. Entonces, aguardar cómo va evolucionando eso y aguardar también la confirmación de la lesión del arquero de Cerro Porteño, Rodrigo Muñoz. También seguir indagando sobre si Cerro Porteño decidirá o no fichar un nuevo arquero para la Copa Libertadores. Ujú. Bueno, gracias, muy amable Juanma. Dale, Bruno, saludos para todos. Adiós. Bueno, ganó ayer Libertad, es el puntero del campeonato, y si gana frente a Guaraní el domingo, ¿se mantiene lo del domingo? Porque el sábado dicen que desde el sábado va a regir la cuarentena total. Ahora hay una reunión en el Palacio de Gobierno de diferentes ministros. Llegaba Yusio, entre ellos que hablaba Edgardo Romero, nuestro compañero, tratando diferentes temas para la formalización y seguramente los puntos que van a tratar de incluir dentro de la especie de cuarentena, que sí, como decís, va a arrancar el sábado. El sábado hasta el 4 de abril. Recordemos que el viernes termina lo del decreto anterior, el jueves, por eso se habló que comience el sábado el tema de la próxima cuarentena hasta el domingo de Pascua. Sería el 4 de abril y hay que ver si está incluido el fútbol, pero repito que lo que estábamos hablando anoche en Peligro de Gol, llegó Yusio también como uno de los ministros para reunirse con el presidente de la República. Vamos a escucharlo a Daniel Garnero y verlo en ABC TV, también a Bautista Merlini y a Luis Escobar, el técnico del Sportivo Luqueño. Ganó Libertad 2-0 y es el único puntero del campeonato Apertura con 2 de diferencia por ahora sobre Olimpia Cerro y Guaireña, con un partido pendiente frente a Guaraní el domingo, único partido en principio. ¿Y cómo va a ser el fútbol? ¿Verdad? Pregunto si el siguiente fin de semana, de este fin de semana en el siguiente, ¿va a haber fútbol? Y todo depende del decreto. Claro, porque nosotros ayer accedimos a la información que el ministro Yusio llamó a consultar en la Asociación Paraguaya de Fútbol la agenda de partidos. Entonces hay que ver si la cuarentena total va a afectar o no el fútbol. No es por la cuestión del público, sino lo que ayer estábamos mencionando es lo que rodea al fútbol. O sea, se juntan en los bares, copetines, para ver los Lugares partidos. cerrados y se da la aglomeración que se va a buscar evitar justamente con esta cuarentena. Por eso es el tema, claro, para la gente que nos dice en la cancha de burbuja, no. El tema es justamente la aglomeración, como pasó alguna vez en Costa Rica, que se suspendió el fútbol porque la gente miraba los shopping y compañía y era mucho peor y había crecido. Aquí sabemos que va a formar parte de una serie de restricciones, pero por el tema de afuera, no lo que tiene que ver con el espectáculo en cada cancha en sí. Estamos con Gustavo Florentín, técnico de Sol de América. Gustavo, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, buen día, Bruno. Todo bien, un saludo para Fede y para Dani. Bueno, qué golpe. Ya varias veces le empataron a Sol de América sobre la hora, ¿verdad? Si mal no recuerdo yo.
Había un Yo creo partido que en el que también sobre la hora le habían No, empatado. hay un partido que River le gana sobre la hora. Le gana sobre la hora. Pero ese inclusive. partido creo que no estaba Gustavo. Era El la último técnica descenso. anterior, sí. Pero con aquel penal que no fue, ¿te acordás? Pero Le empataron ese partido, Fede. empataron, sí. Sí, le empataron ese partido. Creo que fue a los 95 también más o menos esa jugada que se presentó y que fue un penal dubitativo en esa oportunidad, ¿verdad? Que Sí. terminaron empatando, ¿verdad? Y lo mismo fue ayer también, que casi a los 95 minutos más o menos del juego donde también nos empatan y bueno, después de una jugada termina el encuentro. Realmente no pudimos sostener la ventaja que teníamos. Y bueno, son cosas que ocurren, ¿verdad? Son cosas que ocurren en un partido y que terminamos cediendo 2 puntos, terminamos cediendo la posibilidad de sumar a 3 después de un esfuerzo muy grande de lo que venía realizando el grupo. Ayer nada para reprochar, me imagino, Gustavo, porque muchas veces se habla de falta de voluntad, de desconcentración, pero ayer, por ejemplo, pasados los 90 minutos, vi un cruce de Villalba, creo, cuando el jugador de Guaireña iba a patear solo. Villalba lo cruzó, sacó la pelota al córner en un cruce sensacional, y uno decía, bueno, ya está, después de este cruce no va a entrar más. Y finalmente terminó entrando la pelota, pero el esfuerzo fue terrible, se veía el sentimiento de frustración de tus jugadores. Es así, Fede, no podemos reprochar absolutamente nada. Realmente el espíritu solidario ayer fue muy bueno, a lo que nosotros insistíamos, decíamos que por lo menos teníamos que estar en el mismo nivel del adversario, porque la mayor fortaleza del adversario es la solidaridad que ellos tienen y ayer realmente fue muy bueno en ese aspecto, fue muy bueno. No podemos decir absolutamente nada. Sí, tenemos que ir siempre buscando en corregir algunos aspectos. Yo veo mucha mejoría en el grupo en cuanto a lo que nosotros pretendemos, y acá también hay una realidad, donde nosotros no estamos adecuando a lo que es el plantel y la realidad del grupo también, ¿verdad? Si es por mí me hubiese gustado jugar de otra manera, pero hoy yo me estoy adaptando a lo que es la realidad. Ahora, acá me dicen que adicionaron mucho. ¿Eso es correcto? ¿Vos crees que se adicionó demasiado? No sé, Bruno, si en un principio no había manifestado el cuarto árbitro que iba a adicionar 8. Y ahí yo conversé con él, y por qué 8 minutos, siendo de que a nuestra manera de ver no meritaba llegar a esa cantidad de minutos, pero ya fue una decisión de ellos, ¿verdad? Podemos entrar en discusión en eso, pero al fin y al cabo no nos sirve, ¿verdad? No nos sirve. Acá yo creo que hay que dejar un poco de lado esa parte y preocuparnos nosotros en nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿tenés el respaldo de Figueredo? Sí, yo creo que sí, porque conversamos, hablamos, dan ellos su opinión, yo la mía, sentimos nosotros ese apoyo, ¿verdad? Sentimos de parte de ellos, sabemos que hoy lo que más manda en el fútbol, más todavía en Sudamérica, es el resultado, ¿verdad? Llevamos 6 partidos, si no me equivoco, donde ganamos 1, empatamos 2, perdimos 3, contra equipos que tienen mayor plantel que Sudamérica en este momento, y que pudimos haber hecho un poco más también, ¿verdad? Con eso no quiero dar excusas, pero nosotros sentimos el apoyo de parte de ellos. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por atendernos, Gustavo. Abrazo, Bruno. Un abrazo. Gustavo Florentín, director técnico de Sudamérica. En la última jugada le empató Guaireña ayer 2-2. Decía, vamos a lo de Daniel Garnero, Bautista Merlini y el técnico deportivo luqueño, Luis Escobar. Después me gustaría que uno de los compañeros nos cuente sobre lo que estuvo Nelson en ese partido.
en la transmisión junto a Johnny. Libertad Luqueño. Porque sí, hay un par de cosas que quiero preguntar a los compañeros. A ver, vamos con las notas, por favor. Creo que nosotros en el primer tiempo confundimos el camino. En el segundo nos dimos cuenta que haciéndolo como lo proponemos, como intentamos, como lo entrenamos, se puede llegar al gol, y eso fue lo que dio seguridad y confianza, y creo que en el segundo tiempo fuimos amplios dominadores del juego, generamos muchas situaciones, hicimos los 2 goles, pero podíamos haber hecho varios goles más. El hecho de que no intentábamos circular el balón de la manera que nosotros lo buscamos, eso nos hizo dividir mucho la pelota, darle muchas posibilidades de tenencia al rival, nos desgastamos nosotros. En el segundo, con más convencimiento, con más seguridad, el equipo encontró los caminos y fue amplio dominador del juego y un justo ganador. Sí, creo que en el primer tiempo tuvimos momentos de buen fútbol, tuvimos una presión importante en campo del adversario. Eso generó que hayamos tenido chances como para poder desnivelar, ¿verdad? No la pudimos concretar y bueno, en el segundo tiempo el gol muy tempranero de ellos nos dejó muy desacomodados posteriormente, y ellos supieron manejar muy bien el partido con la tenencia de balón, con muy buena movimentación, y nosotros perdimos un poco la marca por el sector derecho del ataque de ellos, donde entre Piris y Villalba hicieron muy buen trabajo y nosotros no podíamos contrarrestar, ¿verdad? Luego tomamos ya más riesgos tratando de ir a buscar el partido y bueno, volvieron a convertir, y eso hizo más difícil aún el partido. Que el primer Merlini. nos costó un poco, a pesar de que generamos varias situaciones de gol. No encontramos por ahí el volumen de juego que necesitamos. El segundo tiempo, sin duda, que salimos de otra forma, jugamos mucho mejor y bueno, pudimos convertir. Nada, contento. Ahora en lo individual se te dieron los goles, Bautista. Sí, es algo que estaba esperando, por ahí me sentía cerca en los partidos anteriores y bueno, por suerte entró este partido. ¿Cuánto sirve en lo anímico este triunfo mirando el cotejo pendiente contra Guaraní, también mirando lo internacional contra Nacional de Colombia? Un montón, necesitamos ganar, nosotros queremos salir campeones, tenemos equipo para salir campeón y sabemos que estos partidos son claves, son complicados, así que así que necesitamos ganar y bueno, seguir así. Gracias. Gracias a todos. Bueno, ahí están los protagonistas. Nelson Rivera, ¿cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo estás? El saludo a los compañeros de audiencia. Bueno, no sé si leí mal, pero vi que criticaban al técnico luqueño, que conspiró en su planteamiento táctico, cómo anduvo Pájaro Benítez, cómo le fue a Libertad. Contanos sobre el partido de ayer. Realmente los primeros 45 minutos, si decimos que el Sportivo Luqueño fue ligeramente superior a Libertad, estamos en lo cierto, porque logró controlar. Fue un partido similar a esos primeros 45 minutos contra Olimpia, donde controla al equipo rival, no es totalmente superior, pero no lo deja jugar. Vimos durante mucho tiempo que aturaba la salida. Sabemos que Xavier Báez, que Barbosa tienen esa salida limpia, que le gusta al equipo, a Daniel Garnero, pero presionaba muy bien Luqueño y sobre todo lastimaba siempre a espaldas de Leonel Banjoni, porque en el primer tiempo, Bruno, jugó mucho Berlini como el volante por izquierda y no tiene ese recorrido para acompañar, para auxiliar a Banjoni, y por ese lado, tanto Richard Cabrera como Pitu Martínez lograban lastimar pero sin premio. Ese fue el error fundamental que tuvo Luqueño, que manejó el partido, lo manejó a Libertad por sobre todo, pero nunca supo lastimar con fuerza. Después, en la etapa complementaria, hay un cambio posicional entre Merlini y Bogarín. Pasa Merlini a jugar por dentro, detrás de Tacuara Cardoso, y los resultados son inmediatos. Al minuto 2, una buena pared entre Bogarín y Merlini, Banjoni que saca un centro preciso,
Y ahí hay otro error conceptual de la defensa del luqueño, porque van todos al primer palo. Tanto Cabral como Villalba van junto a Bogarín y el propio Tacuara Cardoso como fijador de los centrales, y Merlín entró absolutamente solo, sin marca, y ni siquiera aplica un buen cabezazo en lo que respecta a dirección, Bruno, sino que simplemente lo fusila de cabeza a Campisi, que también me llamó la atención porque en los primeros 10 minutos de partido hay un pase en profundidad donde él se arroja para cortar el avance y se duele la rodilla derecha. Jugó con un parque especial y en sus acciones uno notaba que no estaba al 100%. Eso también podemos recalcar el trabajo de Campisi. Y lo que me preguntaba sobre el Pájaro Benítez, si jugó 9 puntos contra Olimpia, bajó considerablemente el partido contra Libertad. Es más, tuvo que quitarlo Luis Escobar y tuvo que ponerlo a Borja como segundo centro delantero, pero Luqueño tuvo un buen primer tiempo como una continuidad del partido contra Olimpia, y el segundo tiempo este gol lo terminó matando anímicamente. Nelson, muchas gracias, muy amable. Un abrazo, hasta luego. Adiós, ahí está Nelson Rivera con el comentario de lo que fue el partido Libertad Luqueño. Bueno, por ejemplo, estoy viendo ya que hay eventos que se suspenden. ¿Postergando? Sí, se postergan o se suspenden. Fútbol de salón, leía en Villarrica. Hay que ver qué va a pasar. Porque si... Parece de forma paralela, porque ahora se está haciendo la asamblea de la Conmebol y ellos están anunciando que la Copa América se va a jugar con gente. 30% pide la Conmebol. Sí. De hecho, eso siempre dijeron que no iba a ser viable sin gente, así que... Parece que Colombia no quiere. Es que no hay y hay malestar con Colombia. Yo no sé Argentina, que Argentina cerró la frontera hasta el 31 de diciembre cerró. Imagínate hasta cuándo... ¿Y si Colombia no quiere y traen a Paraguay? No, pero nosotros estamos... Y primero no tenemos estadios. Pero acordate que están trayendo un partido... Bueno, trajeron ya uno de Coquimbo contra... Defensa. Y hay otro partido, el de Santos. Santos San Lorenzo. Los otros dijeron, Paraguay no tiene problema, si quieren que vaya. Aquí con el 30% va a ser muy difícil, pero... No, por eso. A ver, un poco... El torneo arranca en la cancha de River y... sé cuánto ahora tiene con las mejoras, pero... Se suspendió lo del interior y todo eso, ¿no? Argentina vi todos los partidos, incluso con Paraguay, ahora que iba a jugar en Santiago. Ahora la Copa... Juega en River. No. Y los brasileños dicen, ni un brasileño va a poder ir a ver la Copa América porque no lo dejan entrar en ni un... No, pero ahora en mismo... ni un lugar. Ahora mismo Brasil, que es el epicentro mundial, su Copa de Brasil... Vos sabés que hay equipos que están esperando para saber si tienen que ir a otro estado. Y van en micro, van 20, 25 horas. Así se está jugando la Copa de Brasil ahí en Brasil. Pero por eso decir, por un lado acá estamos abordando qué implicaría el decreto afectando este fin de semana y el siguiente para el fútbol, ya que estamos en el espacio deportivo, y viendo que la idea de Conmebol es que haya 30% en un estadio, ponerle para 50.000 personas, 30% sería 15.000 personas en un estadio. Ya, y es un poco la idea que tiene Conmebol con su Copa América. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Ahora o nunca. Venía Bristol y aprovecha la liquidación total en todos los aires splits a precios inigualables. Cuotas desde solo 119,000. Además lo llevas con instalación gratis y sin entrega inicial, pero eso no es todo. Te regala una remera original de Cerro, Olimpia, Sol América, Luqueo Nacional Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a www.personal.com.py/Disney Plus y entérate más. Personal, la fibra óptica más rápida.
Bueno, 12 en punto en todo el territorio nacional. ¿Vos crees que se va a parar el campeonato durante esta cuarentena, Federico? Sí. ¿Esa es tu percepción? Percepción, no O sea, información. ni siquiera, no, percepción estoy hablando. Sí. O sea, ¿qué te dice el sentido común? No importó lo que estábamos hablando de lo que rodea, no precisamente dentro de la cancha donde los clubes están cumpliendo, pero veo que puede ir la cosa por ahí porque algunos hablan de fase cero, se está probando de vuelta. ¿Cuál es la reacción de la gente? Pues acá pues siempre se prueba, ¿verdad? Después te hacen un decreto y después si la gente sale a la calle borran todo lo que se escribió, pero dentro de las restricciones que están para tomar tengo la intuición que está este tema del fútbol, un partido el domingo y los 5 partidos restantes entre sábado y domingo. Pues se está hablando mucho del tema de la gente al interior, toda esa cuestión que en verano fue ¿ustedes se acuerdan? Cuando se hizo el kilometraje exacto para que la gente llegue a San Bernardino. O sea, San Bernardino estaba a 80 y se podía llegar hasta 100 kilómetros. Entonces, ha sido tan malo el tema de las restricciones, las medidas, los pasos atrás que han tenido, que uno no tiene certeza, pero como decíamos, está muy complicado. Ayer la calle, y hoy vimos lo del Teatro Municipal. Ayer la calle, cuando venimos a ese peligro de gol, acá en el microcentro, era de nadie, había turba por todos lados, la policía focalizando en la ANR, y después el resto arreglate, gente de grupo de a 10, de a 15 rompiendo cosas, robando a la gente. Entonces está complicado el tema, ¿no? Y bueno, es hora que tomen alguna medida. Ayer los 39, como decíamos anoche, 404 pacientes en terapia intensiva, récord absoluto, y se va a dar seguramente una medida importante. Está el Ministerio de Comunicaciones también, que tiene que ver con la ruta y compañía de obra y comunicación en la reunión de este mediodía, que seguramente va a ser un borrador importante, un bosquejo importante para lo que van a anunciar el próximo viernes, pero lo veo, Bruna, tu pregunta, amplía un poco más el espectro al fútbol dentro de las restricciones. ¿Y cómo se va a regularizar? Supongamos que este Libertad Guaraní no se juegue ya, porque desde el sábado se entraría a cuarentena. Sí, sábado es desde el sábado confirmado. hasta el lunes 5. Exactamente, hasta las 0 horas del domingo 4 de abril. Sí. Sí. Entonces, ¿y cómo se reprogramaría? ¿Cómo quedaría? O sea, tampoco habría fútbol de este fin de semana en el siguiente. Yo creo que por eso yo se preguntó a la APF el tema de la agenda. Si tienen fecha o no. Y hay que decirle a la gente, no hay más fecha. Y esto, suponiendo que si sigue la Copa Libertadores... Vos haces respeto al inicio de la Copa América, ¿verdad? Claro. Habla de Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Copa América. Claro. ¿Está bien? Y sumale que hay 4 equipos paraguayos que todavía juegan Sudamericana. Hay 2 equipos seguros, un tercero que luchará para entrar a la fase de grupo donde habrá 6 partidos de Copa Libertadores. El tema es saber qué es lo que va a buscar con el tema del decreto. Porque si el tema del decreto es evitar que con la Semana Santa la zona roja de Asunción y Central vaya al interior, no tiene mucho sentido el tema de prohibir el fútbol. Si la idea es todo el mundo encerrado, ahí tiene sentido. Pero ¿qué pasa? No es solamente el partido. Deberían dejar de entrenar también los jugadores. Y allí se te arma todo un problema. Por eso, un gobierno que no sabe comunicar, porque no sabe gestionar, la primera pregunta es ¿qué es lo que se va a buscar con esto? Pues repito, si es evitemos el éxodo hacia el interior, el fútbol no tendría por qué. Ahora, reitero, si la idea es eliminemos la circulación en sí, claro que tiene sentido. Yo también lo veo por ahí al sustento, ¿no? Sí. Porque, pero si hacemos eso, yo creo que el fútbol va a correr serio peligro, salvo que después digan, ¿sabes qué? Juguemos como sea, o en medio digan, hagamos la gran clausura del 2020. Cambiemos el formato, porque va a ser muy difícil que se llegue. Porque, ¿cuál sería el sentido que, además de lo que vos contabas, Federico, el tema de las eventuales aglomeraciones de la gente, porque los jugadores, si siguen entrenando, o sea, para ellos, nos permiten entrenar todos los días y no podemos jugar un partido. No tiene mucho sentido, desde ese lado. Ahora, entonces es como el año pasado, encerrar a todos. Pero en Brasil deben seguir entrenando los planteles que
han parado la Copa Brasil, ¿verdad? No, lo que pasa es que allá están cerrando por estado. Hay Pero estados que por permiten eso y digo, estados que no. San Pablo, por ejemplo, Claro. ponele, debe estar entrenando normalmente. Y allí surgió el tema de, ¿sabes qué? Si no puede jugar Santos contra San Lorenzo, siempre tenemos Asunción. Asunción que es siempre un comodín de la Conmebol. Sí, más que nunca ahora. En un momento lo fue y ahora es más que nunca. Y sí. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X el Sabio de España. Initiative Escuela de Negocios. Evoluciona tu futuro. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, lo de Iván Torres, charlábamos con él. Se termina ganando la posición, hoy vuelve a ser titular indiscutible. Ninguna duda, sí. Primero que, porque ahora Marcelo Estigarribia está como volante para Orteman, ¿verdad? Pero me acuerdo que antes hemos hablado que incluso con Olimpia ganando partidos y con el cero en el arco, que Iván Torres era más que Estigarribia como lateral sobre el sector izquierdo. Estaba mucho más acostumbrado a la función. Estigarribia, volante, carrilero, pero le ha costado llegar a esta altura de su carrera, le va a costar más. Iván Torres mucho más y ha tenido un regreso importante al tema del juego ofensivo, la dinámica. Él mismo decía ayer en la nota que el año pasado en algún momento le tocaba no finalizar los partidos porque terminaba muy agotado, justamente por el ida y vuelta. En la época de Garnero, cuando se buscaba que el lateral tenga ida y vuelta, y dijo que ahora está mucho mejor, que está aguantando. Y yo creo que ya definitivamente más allá del chiste, del morbo, de Tito Dios y toda otra cuestión, va a ser el lateral izquierdo de Olimpia en el proyecto Copa Libertadores titular. Como que siempre Tito Torres es el que está presente, el que está jugando de titular, y ayer lo hiciste de muy buena manera, Tito. Bueno, en realidad me tocó jugar nuevamente ayer, ¿verdad? Uno siempre se prepara para poder estar y nada, la verdad que feliz por haber jugado de nuevo, por haber tenido esa oportunidad y bueno, siempre trato de dar el máximo para poder ayudar al equipo y ganar, ¿verdad? Es lo más importante y es lo que todos queremos. Entonces la verdad que muy contento por cómo se jugó ayer, por cómo ganamos y bueno, de haber vuelto a la titularidad, ¿verdad? Tito, ayer te fuiste mucho al ataque, cruzaste muchas veces, llegaste a posición de centro, te asociaste siempre pensando en el ataque con Néstor Camacho. ¿Por dónde pasó esto? ¿Esto pasó mucho por las indicaciones del nuevo entrenador? ¿Una decisión personal tuya de apoyar más en ataque? ¿O por dónde pasó? No, con Sergio en la semana habló mucho con nosotros, con los laterales, ¿verdad? En lo que él quiere con los laterales, ¿verdad? Que no solamente seamos atacados, o sea, haciendo el recorrido de 70, 80 metros por partido, sino que también nos da la libertad de poder meternos por el medio, por momentos cerrar como volante. Entonces, la verdad que eso hace de que nosotros podamos tener más variantes, ¿verdad? En ataque. Por momentos estoy abierto, por momentos estoy por el medio, entonces la idea era poder asociarnos con Camacho ahí por la izquierda o con quien me toque jugar ahí, después con Chelo. Entonces la verdad que al tener compañeros zurdos en el medio siempre te da esa posibilidad de poder jugar hacia mi lado, ¿verdad? Que a mí me facilita mucho. Y para eso, Iván, para este tipo de ida y vuelta como el que tuviste ayer, y había tenido, me acuerdo, en una época de Garnero, y justo con Camacho como volante en esa zona, se necesita estar físicamente 10 puntos, ¿no? Ayer quizá en un momento te ahogaste, pero después tomaste oxígeno, retomaste, como se dice, y terminaste muy bien los 90 minutos. Sí, bueno, la verdad que sí, la verdad que
Desde el año pasado, en el campeonato anterior, en la clausura, me sentí bien ya terminando todos los partidos. Y bueno, me tocó después arrancar la pretemporada, un poco de tiempo, ¿verdad? Pero sí hice una muy buena pretemporada, hice una base bastante exigente, que es lo que me está ayudando a mí y a mis compañeros, ¿verdad? Entonces, la verdad que me siento muy bien físicamente y bueno, espero siempre estar así, ¿verdad? Para el bien del equipo. Tito, ¿cómo fue el cambio de aire, ambiente que vivieron desde la llegada de Sergio Urteman, la salida de Pipo Gorosito, más allá del muy buen partido que hicieron de forma colectiva e individual que te tocó ayer? Bueno, obviamente lo que dije también en otros medios hoy, ¿verdad? De que una de las peores sensaciones que tiene un jugador de fútbol es cuando se va un entrenador, ¿verdad? Nosotros veníamos de estar con el Pipo, ¿verdad? Nosotros, obviamente, como jugadores, como plantel, le agarramos un cariño a ellos, ¿verdad? Siempre hubo un respeto mutuo con ellos y bueno, que ahora se hayan ido, obviamente, golpea un poco, pero sabemos que el fútbol, lastimosamente, el fútbol no te da tiempo de lamentarte. Ya asumió otro cuerpo técnico y bueno, nosotros como hombres, ¿verdad? Tenemos que asumir con valentía esa responsabilidad. Estamos en una institución grande y bueno, también todo lo que ocurre cuando ganamos o perdemos somos los responsables, entonces también queríamos darle esa posibilidad a Sergio de que arranque bien, ¿verdad? Y bueno, la verdad que él nos dio mucha confianza a nosotros, trató también de levantarnos un poco el ánimo, ¿verdad? Porque veníamos de perder 2 partidos de mala manera, ¿verdad? Y bueno, la verdad que gracias a Dios pudimos ganar un partido ayer difícil, más allá del resultado abultado. Creo que fue un partido complicado. River, la verdad que por momentos hizo un gran partido y bueno, pero después creo que los minutos finales terminamos marcando la diferencia, ¿verdad? Tito, sabiendo que tenés que irte mucho, ese es el compromiso prácticamente tuyo con la llegada de Orteman, de soltar los laterales. Ese gol de River fue un toque de alerta para que después en el segundo tiempo se ajusten las marcas por esa zona, que sepas en qué momento irte, leer el partido, un poco las circunstancias que se estaban dando ya en ese segundo tiempo donde apretó River. No, la verdad que obviamente cuando uno está en un club grande como Olimpia, nosotros somos los protagonistas generalmente, ¿verdad? Todos los jugadores, si vos te pones a mirar, la mayoría, o yo, o Checho, o Camacho, que es delantero, está jugando en una posición de volante, somos un equipo bastante ofensivo.